Estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Luego, después de un largo receso que abarcó diciembre y todo lo que va del mes de enero, lo que fue el mes de enero, bueno, estamos otra vez con ustedes en 20 minutos, con Jesús González, @Chugo González, y quien les habla, Leonardo Morales, @Leo Morales P. Bueno, como siempre, como tuvimos todo el año pasado comentando noticias importantes del acontecer nacional e internacional, hoy comenzamos esta nueva etapa en Ver TV Noticias con una nueva, digamos, página que le estamos ofreciendo a todos ustedes. Tenemos que de todas maneras arrancar este primer programa del año, Jesús, haciendo un comentario sobre el lamentable fallecimiento de un hombre extraordinario de las artes, de la cultura, del humor, como lo fue Zapata, que además, como todos ustedes saben, de alguna manera su caricatura se convirtió en el editorial, en pocas palabras, del diario El Nacional. Se nos fue Zapata, pero bueno, queda con nosotros toda su historia y todo su talento y su humor. Hay una extraordinaria anécdota de Zapata, que le están dando la orden Andrés Bello, se la está dando Carlos Andrés, un hombre que él criticó muchísimo. ¿Sí? Entonces, Carlos Andrés le dice, oye, ¿quién iba a pensar, chico, que yo te iba a estar dando a ti este premio, tú que me has criticado tanto? Y Zapata le dice, con su inteligencia y su agudeza de siempre, le dice, no se preocupe, presidente, el desprestigio es mutuo. Bueno, así era Zapata, así fue Zapata. Siempre lo vamos a estar recordando a todos sus familiares, a su hija, amiga nuestra, Mariana nuestra condolencia, la acompañamos en los días el día del funeral, pero desde aquí le hacemos extensivo este sentimiento sincero por el fallecimiento de su padre. Y un hombre que no importa el gobierno, siempre estuvo al lado de grandes causas, justas causas, y bueno, siempre fue criticado por eso, porque la verdad es que él ha sido un referente. Esta mañana lo oía yo con César Miguel Rondón en un programa viejo que hizo él con Esteves, y entonces dice que pregúntale algo a Zapata, pregúntale algo a Miguel Esteves. Él decía, la verdad es que nosotros siempre, toda la vida hemos estado en oposición, nunca nos ha tocado estar en el gobierno, y ese fue siempre el papel de Zapata. Zapata fue ¿Se parece a ti? ¿Ah? ¿Se parece a ti? Bueno, no, yo tuve un tiempito nada más. Pero bueno, debemos entrar en materia porque es inevitable. Entrando en materia, hoy estamos a 13 de febrero. Exacto. Estamos a un año de los acontecimientos de ese 12 de febrero del año pasado que conmocionó a partir del 12, unos días previos que hubo algunas manifestaciones en el estado Táchira, pero los días posteriores hicieron que el país entrara en una efervescencia de eventos políticos y eventos sociales que, bueno, que tuvo unas consecuencias nefastas para muchos venezolanos, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente sí. Hoy deberíamos estar conmemorando lo que fue el Día de la Juventud, pues como tal. Sin embargo, bueno, para nosotros esta fecha que se conmemoró el día de ayer con varios eventos. Los estudiantes del oficialismo salieron a marchar, los estudiantes de la oposición, unos tuvieron una asamblea, otros salieron a marchar por los alrededores de la ciudad universitaria, y otras muchas actividades se realizaron en todo el país de los, digamos, estudiantes universitarios. Se conmemora, o no se celebra, se conmemora ese día, además por los eventos anteriores, porque justamente el día 12 de febrero, bueno, se convirtió en una gran represión por parte del Estado venezolano, del gobierno de Maduro, contra los estudiantes que ese día marcharon hacia la Fiscalía. De allí se derivaron otra serie de acontecimientos que ya sabemos sus consecuencias. Luego de todo ese proceso quedó un saldo de cerca de 40 fallecidos, padres que todavía lloran a sus hijos, y que bueno, todavía no sabemos si efectivamente ese plan llamado la salida tuvo algún sentido, porque al final del día no hubo salida ninguna, más bien nos metimos en un callejón que no nos permitió ninguna salida ni oxigenar la lucha política, y por el contrario dejó a muchos familiares con algo la pérdida de sus hijos. Que en este año llama poderosamente la atención. Con una gestión de gobierno tan mala, yo creo que la oposición perdió probablemente la mitad de su espacio mediático, que es limitado, atacándose entre ellas. Una cosa lamentable. O sea, mutuos reproches. Sí, sí. Tú por qué no me apoyas, que por qué no sé qué, que por qué no la constituyente, que por qué sí la constituyente. En una discusión estéril al lado de los grandes problemas nacionales, donde está haciendo la gente cola, donde no hay medicina, donde, donde los hospitales están fallando. Entonces, yo creo que
evidentemente hay un balance. Hay un balance de cara a la gestión del gobierno, que fue muy mala. Hay un balance alrededor del tema de derechos humanos, que al día de hoy todavía siguen estando más vigentes que nunca, con una denuncia que se está haciendo de la tumba de unos muchachos torturados en los calabozos del SEBIN. En ese balance... Lo triste es que tanto que, fíjate tú, es un llamado al gobierno, de verdad. Yo creo que las circunstancias que vive el país obliga incluso que los sectores que no compartan ideas con el gobierno le llamen la atención al gobierno digamos, de buena manera, en el sentido de que vamos a tratar de reflexionar, de producir cambios. ¿Cómo se puede justificar que un gobierno compuesto, conformado de alguna manera por dirigentes de la izquierda, digamos, de años atrás, que justamente criticaron a gobiernos de la Cuarta República por la represión, por los famosos tigritos allí en el edificio de las Brisas, en los Chaguaramos, que era el AICIP, etcétera, 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 estemos hoy de nuevo oyendo el mismo cuento de hace unos 30 años atrás, porque pero ahora en manos de un gobierno que se supone que es de izquierda, que criticó eso. No sé, lejos, de verdad, es un llamado así, nosotros lejos de ir mejorando cosas, volvemos a caer en la misma historia, Mira, en Leo, historias viejas. Tanto hemos caído, logramos superar tanto va el carro, fue el país. tanto va la guagua en reversa, que los indicadores que el gobierno hablaba sobre pobreza, al día de hoy estamos superando los números de hace 15 años. Se hablaba de 45% de pobreza hace 15 años, hoy se está hablando de 47% de pobreza en Venezuela. Claro, porque... Ahora, y lo que dices tú, hay problemas que son como cíclicos, Bueno. ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema de la cultura democrática que tienen que tener los venezolanos y que no puede haber, mire, fíjate, no hay muertos buenos ni de derecha ni de izquierda. Fíjate tú lo siguiente. Los mismos muertos de Pinochet tienen que oler igual que los mismos muertos de Fidel. ¿Por qué? Porque hay problemas de derechos humanos y hay problemas de violación de derechos humanos que le tienen que oler tanto a la izquierda como a la derecha y como a todos los venezolanos en su conjunto, porque no tiene que ver, no es un problema de ideología. Claro, porque yo creo que el país tiene que... Hay cosas que no tienen por qué ser cíclicas. ¿Sí? Eso no puede ser una suerte de maldición sobre la cual estamos obligados a caer permanentemente. Fíjate tú lo siguiente. Venezuela fue un país... Además, cuando tú sacas el número de presidentes civiles y cuántos presidentes han sido militares, más de tres cuartas partes han sido militares, sí, pero no por eso había que acostumbrarse a tener gobiernos militares. Aquí vivíamos de golpe en golpe, como vivió buena parte de toda la región en la cual nosotros estamos ubicados, lo que es Latinoamérica. Hasta hace muy poco tiempo, gobiernos militares estaban, digamos, sembrados en Bolivia, en Nicaragua, en Uruguay, en Paraguay, etcétera. Pero eso ha ido cambiando. En el caso venezolano, que se supone que tenía una democracia mucho más extendida, mucho de más larga data, se suponía que efectivamente, y como lo dijo el historiador Manuel Caballero, Venezuela se bajó el caballo de la violencia, de los golpes de Estado. Y fíjense que desde entonces, desde que estamos viviendo en democracia, cuando digo democracia es toda ese cuento de la cuarta y quinta, son simplemente ejercicios para intentar dividir dos cosas. Pero desde que comenzamos este proceso democrático a partir del 58, aquí no ha habido un solo golpe de Estado que triunfe, porque ni siquiera el de Carmona, que duró 24 horas, ¿no? Eso sí, se puede considerar victorioso. Todos los demás, incluidos los de Chávez, fracasaron. Así es. Entonces, bueno, no tiene por qué ser cíclico. Hay que decirle a los amigos del gobierno que hayan cárceles denominadas como tumbas. Es decir, no podemos volver al tigrito, no podemos volver a la tortura. Y hay algo, Leo, que nosotros tenemos que empezar a poner foco. Un foco principal es entender que esas violaciones de derechos humanos nos pueden tocar a todos. Porque el funcionario que las está haciendo, el día de hoy está protegido. Claro. ¿No? Y mañana algún familiar suyo puede estar en una situación similar. Entonces las denuncias alrededor de los derechos humanos hay que pararle. Usted no puede ser permisivo por las ideologías que están de fondo. Lo mismo que pasó con Pinochet es criticable en otros países y en otras sociedades. La izquierda, que con su discurso habla mucho, tiene que reflexionar acerca de esto. Nuestra izquierda, la izquierda venezolana.
porque a sus familiares se lo hicieron y hoy se los están haciendo a otros que están luchando por tener un mejor país como ustedes lo hicieron en su momento, y hoy que están en el gobierno no pueden ser cómplices de situaciones que están pasando alrededor de eso. Entonces este año le quitó a cierto sector un velo que tenían de demócratas y justicieros alrededor de los derechos humanos y dejaron de serlo. Sí, bueno, pero ya, bueno, por supuesto este año, pero ya desde el año pasado estábamos viendo Pero fíjate, estos como acontecimientos. balance, bueno, la constituyente se paralizó, no tuvo viabilidad política. Bueno, ya lo discutimos aquí en una oportunidad, eso no tenía ningún sentido. La renuncia que le solicitan y le siguen solicitando al presidente Maduro pareciera ya oídos sordos, porque nadie le está haciendo caso a ese tema. Y hay un tema fundamental que tenemos este año, que son las elecciones parlamentarias. Y vamos al mes de febrero y todavía no hay discusión alrededor del tema. Vamos a pegar eso que tú acabas de decir ahorita, que me parece bien interesante, Jesús, con el tema de las parlamentarias. Eso que tú dijiste, que la constituyente, la salida, la renuncia presidencial, esas son posturas políticas que solo conducen a enfrentar al que tienes enfrente, así, a la otra opción política, que en este caso estas propuestas, estas ideas han nacido, han emergido del lado opositor. Nosotros enfrentado con el gobierno. Yo lo escribí, tú lo debes recordar, yo escribí un artículo de opinión donde decía, bueno, no se trata de una política contra el gobierno. No se trata de una política contra Maduro, contra Cabello, contra el PSUV. Hay que diseñar una política en función de la gente, de las colas, de cómo superamos las circunstancias que estamos viendo en materia económica, cómo bajamos el índice inflacionario, y el gobierno ya está cómo resolvemos el problema de la escasez y de la dotación de los bienes esenciales y medicinas que están escaseando en todos los comercios. Es una política a favor del ciudadano, de la sociedad, que logremos compenetrar una idea, una propuesta con la gente, donde le digamos que para poder resolver este problema tiene que ver con un cambio del modelo político que se han empeñado en instaurar, que fracasó en todo el mundo. Es que no se han dado cuenta que el muro de Berlín se cayó hace ya bastantes años y se sigue todavía bajo, digamos, la concepción de que ese modelo es posible. Bueno, y lo que estamos viviendo es consecuencia justamente de ese modelo. Pero entonces esa política, Jesús, digo yo, hay que conectarla con la gente, con sus problemas, y allí es donde debe entonces radicar en esa cosa que tú decías, en una política de cara, en este año de cara a las parlamentarias en función de la gente. ¿Sí? ¿Para qué le sirve a la gente cambiar, digamos, de rostro la Asamblea Nacional? ¿Qué sentido tiene? ¿De qué se beneficia el ciudadano, el elector, el votante con un cambio importante? En estos días estaba circulando por el internet un fragmento de una carta del libro de Isabel Allende, que hablaba de las colas, de cómo se están organizando, y salió el gobierno a decir, ese es un plan del imperio para derrocarnos, Leo. Yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia que dictó Carlos Matus hace algunos años, y en esa conferencia de Matus, que fue, escúchenlo bien, fue presidente del Banco Central de Allende y ministro de Planificación Económica del gobierno de Allende. O sea, el hombre que manejaba las finanzas del gobierno de Allende, haciendo un mea culpa alrededor de los problemas económicos que tenían. ¿Por qué? Porque al intentar romper con el modelo económico normal de oferta y demanda, lo que crearon fue un gran proceso inflacionario, claro, un gran proceso de desabastecimiento, porque a mayor control es mayor desabastecimiento. Eso ya lo entendió la izquierda. Ese señor, que era Carlos Matus, que fue la persona, la mano derecha en materia económica, que sale en todas las fotos en el Palacio de la Moneda, defendiendo el Palacio de la Moneda, entendió y le dijo al mundo, pidiendo disculpas alrededor de los fracasos del modelo que hoy están intentando hacer en el país. Y ese señor del cual tú hablas, al haber reconocido ante la opinión pública y ante el mundo que habían fracasado, que se habían equivocado, ¿tú crees que por eso ese señor, digamos, se quedó desprestigiado? O más bien se valorizó, tuvo una mayor estatura. Pero por supuesto, ¿por qué? Porque entendió, fíjense, ese mismo señor, después de muchos años, entendió con todo el tema de la unión de los partidos políticos, en el caso de la coalición de partidos, en el caso de Chile,
y bueno, trabajó en esos programas de gobierno que tuvo Bachelet. ¿Y qué fue lo que hizo Bachelet? Totalmente distinto a lo que hizo en su momento Allende. Bueno, de modo tal para que ustedes sepan entonces, y esto es un mensaje al gobierno, ¿sí? El que usted reconozca, señor Maduro, que usted reconozca, señores miembros del gabinete, que estuvieron equivocados en alguna política, no implica que pusieron la torta, es un reconocimiento que debe producir algún cambio en beneficio de la gente, en beneficio de los ciudadanos. De modo pues que ustedes todavía tienen chance de corregir. Lo que acaban de hacer en materia económica es un reconocimiento de lo mal que iban las cosas. Acaban de decir, bueno, no podíamos mantener el dólar a 6.30 para todo, solamente lo van a mantener para medicinas y artículos, digamos, de alimenticios, que más o menos ronda el 70%, y el otro 30% va por la libre, ¿no? ¿Y en cuánto terminó, por cierto, el dólar libre? El dólar tucano. El dólar tucano, ¿por qué? Bueno, porque ayer entre medidas económicas que generalmente disgustan, ¿no? Disgustan porque además le estaban diciendo a la gente que todo eso que estaba pasando ayer era mentira. Ayer apareció un comunicado del Banco Central con el dólar a 170. Imagínate. ¿No? Y resulta que, Leo, o sea, que para que entiendan cuál es la dimensión, ayer se aumentó el pasaje. Ayer se aumentó el dólar ese que llaman Simadi, ¿no? Simadi. Sí, el dólar Simadi que aparece con la oferta oficial a 170. Todavía no sabemos en cuánto va a quedar el SICAT, pero ya los números están rondando entre 40 y 50 bolívares, que era más o menos lo que tenía. Eso quiere decir que de 11 va a pasar a 50. Claro. Eso quiere decir que hemos tenido la devaluación histórica más grande que ha tenido el país en el medio de la bonanza petrolera más grande que ha tenido el país. O sea, eso es en serio. Eso es la contradicción más grande que tiene el país, porque la gente tiene que empezar a reflexionar un poquito sobre cómo ve y cómo afronta el tema político y el tema económico. ¿Qué acaba de hacer el gobierno con todo eso? Reconocer que tenía un problema económico muy serio, que había estado corriendo, que había estado dejando de lado, que se había hecho el loco con eso, y resolvió, bueno, vamos a producir una gran devaluación, porque esto es una gran devaluación, como tú lo acabas de señalar, y punto, porque lo otro era mantener la maquinita en el Banco Central produciendo dinero inorgánico. Lo peor es que, Leo, esta devaluación sin otras políticas económicas y otras políticas alrededor de eso, lo que va a traer es van a correr los rugos unos meses más. Está bien, pero yo creo que el gobierno, bueno, con esto da unas señales de que está entendiendo el problema, que sabe que está entrampado y que debe corregir, y que seguramente en muy poco tiempo también saldrá al señor Maduro o pone a alguien, al señor del Pino de PDVSA, a decir que aumenta la gasolina 35 veces más el precio que tiene actualmente. ¿Por qué no? Porque ya está en campaña. Bueno, pero por eso, pero hacia allá van, es el reconocimiento de cosas que se le han venido estado diciendo durante mucho tiempo. Mira, Leo, están corrigiendo tarde, pero es bueno que corrijan. Y como buenos comunicadores, porque si algo se puede tener claro que el gobierno es buen comunicador, liceos y liceas, y la gente se pone a discutir sobre esa pendejada en vez de discutir sobre el fondo, ¿verdad?, de lo que está pasando. O sea, pasó por desapercibido que 10.000 de nuestros muchachos van a dejar los liceos y se van a ir a sembrar un campo, porque en el medio de eso fue la discusión, ¿no? Pasa desapercibido también que las universidades tienen presupuesto nada más para medio año. Pasa desapercibido también que los hospitales están en una crisis otra vez con medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque son buenos distractores y buenos comunicadores y son expertos en distraer a la gente. Pero la distracción más importante fue, yo en verdad lo hice muy levemente. Jesús, comenta lo que tú seguramente estuviste más pendiente de eso, que es que entonces parece que un avioncito que está malo, pero que están reparando, que lo artillaron en casa de alguien, va a atentar contra Miraflores, contra Fuerte Tiuna, contra el Seguro Social, contra Verte. ¿Por qué Telesur? Porque si Telesur funciona en BTV, entonces ¿para qué hacer diferenciación allí? No es así. En teoría, lo que nos han dicho a nosotros es que el ejército venezolano tiene más de 120.000 hombres. No, pues con un avioncito lo tienen loco. No, tenemos los aviones Sukhoi y tenemos, además de eso... No teníamos una pantalla antiaérea. Entiendo que tenemos unas baterías antiaéreas instaladas en los barrios de Caracas. Eso no lo digo yo, eso lo dijo el gobierno. ¿Y entonces cuál es el miedo con un tucano? No, pero escucha esto. Y unos generales hace 30 años. El gobierno dice que 7 personas iban a tumbar el gobierno con un tucano, que es un avión de los años 80 probablemente, o principios de los 90, un avión que lo utilizan de entrenamiento para capacitar a los pilotos. Pero además de eso, que el avión no era de aquí, que el avión lo traían de afuera, porque probablemente los de aquí como que no están funcionando mucho.
Lo Pero escuché, eso lo escuché yo ya te en voy a decir radio. una cosa. Pero además de eso, 3 generales del ejército de la aviación venezolana en situación de retiro. Parece que son unos señores ya Ah, entrados en la pero tercera además edad. de eso, mira, fíjate, Maduro arrancó diciendo que la oposición en su gobierno, que la oposición tenía 13 aviones que había comprado en el Ese exterior. era el bárbaro del viejito José Que la Vicente. oposición iba a bajar a matar a Enrique Capriles Radosky. Ahora sale que la oposición misma quiere matar a Leopoldo López. Señor, en serio, ¿sí? Pero porque ¿De verdad? es que estamos en carnaval. Yo no sé qué tiene el carnaval con el Día de los Inocentes, pero aquí se combinan cosas. De todas maneras, como se combina todo, Jesús, y los 20 minutos son un tiempo muy corto y finito, y entonces comienzan a hacernos señas, hay unos coaches y una cosa, hay que despedirnos. Entonces, a nuestros queridos amigos, en este primer programa del 2015, le agradecemos su atención. Estaremos nuevamente el próximo viernes. Jesús González, @Chua González, y quien les habló, Leonardo Morales, @Leo Morales. De todas maneras, eso está aquí, ustedes lo pueden leer allí, y nos estamos viendo el próximo viernes. Que tengan un feliz fin de semana.